Muy bien, vamos entonces a dar el uso de la palabra al doctor César Delgado Guembes para que nos exponga sobre los proyectos de reforma constitucional relativos a las causales de incapacidad del presidente de la República. Agradecemos su presencia, doctor Delgado Guembes, le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, señora presidenta, doctora Echaíz, doctora Adriana Tudela. Como siempre es un placer y un honor estar con ustedes compartiendo algunos minutos. Mi especialidad es el derecho parlamentario como una rama del derecho constitucional. No soy propiamente un experto en toda la Constitución, sino en particular en lo que se refiere a los procesos parlamentarios. Dado que el tema que está en materia de la agenda de la comisión es el proceso de vacancia presidencial y que el Congreso es el órgano competente para pronunciarse respecto de los pedidos o propuestas de vacancia del presidente de la República, estoy ante un tema que me resulta de alguna forma familiar. Uno de los problemas más importantes que está relacionado con el proceso de vacancia presidencial es que uno de los distintos temas o materias en razón de los cuales el presidente de la República puede ser vacado es un tema vinculado a su moralidad. Este ya es un problema que trasciende la esfera consuetudinaria del derecho, porque hay quienes han sostenido a lo largo de los siglos que derecho y moral son dos campos inconexos. Hay otros, sin embargo, que sostienen que no hay acto legal que a la vez no sea un acto moral. Y una tercera posición, que es la de quienes sostienen que hay espacios de la legalidad y de la moralidad que están interconectados. Es decir, se trata de una relación que no es ni necesaria ni imposible, sino contingente. Hay espacios del derecho que tienen conexión con la moralidad y hay espacios de la moralidad que tienen conexión con el derecho. Uno de esos temas es el de la vacancia, respecto de la cual el Congreso de la República puede declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República. A mucha gente le repele que se hable de una causal como la de la moralidad, de la cual pueda derivarse el cese o el licenciamiento del presidente de la República, que podría ser removido por el Congreso. Precisamente los proyectos que se han presentado de manera casi uniforme postulan que debe interpretarse que el concepto de incapacidad moral debe más bien interpretarse como un concepto de incapacidad mental. Me voy a referir a esos temas en particular, pero a la vez es importante tener presente que en el desarrollo del derecho, de las teorías del derecho, de la filosofía del derecho en particular, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha iniciado un desarrollo especial en la teoría del derecho, mediante la cual la postulación del Estado constitucional del derecho exige que las decisiones legales, tanto del Congreso como de la Judicatura, integren en la interpretación y en la aplicación del derecho elementos que no son solamente positivos, es decir, que no cabe utilizar solo la regla de la subsunción, que es aplicable cuando nos encontramos ante reglas. Cuando no nos encontramos ante reglas, sino ante principios, lo que tenemos delante no son principios, o no son modos de subsunción de una conducta o de un acto de la realidad respecto de la norma, sino nos encontramos ante mandatos de optimización, lo cual significa que cuando tenemos que aplicar principios,
ante lo que nos encontramos es ante valores. Y si quien tiene que aplicar los valores se encuentra en un Estado constitucional del derecho, estamos hablando de manera específica de valores constitucionales. Es decir, ese es el puente entre el Estado de Derecho y la aplicación de la moralidad en la operación que realizan tanto el Congreso como la Judicatura. Esta no es una función ajena al Congreso, por el contrario. El Congreso tiene mandatos de optimización de la moralidad pública a través de su función de direccionamiento político. Esto quiere decir a lo que los italianos le llaman el indirizzo político. ¿Cuáles son los principales supuestos en los que el Congreso realiza un direccionamiento político y por lo tanto aplica criterios que no son objetivos, no se basan en la regla de la subsunción, sino de la optimización de valores constitucionales? Nos encontramos, por ejemplo, entre los casos más notables probablemente, el caso de la designación y remoción de los ministros de Estado. Esa es una de las dimensiones en las que el Congreso evalúa, y no evalúa solamente el comportamiento normativo o positivo, evalúa mucho más que eso. La evaluación política del Congreso también se sustenta en valores constitucionales que examina y que monitorea la representación nacional cuando debe tomar la decisión de si avalará o no avalará la composición del gabinete, si dará o no dará confianza, si censurará o no censurará al gabinete o a uno cualquiera de sus ministros. Ese es el primer caso. El otro caso que también revela la potestad del Congreso como agente de revisión de la moralidad y de la ética pública es cuando el Congreso designa y remueve al defensor del pueblo. El artículo 161 de la Constitución señala que el Congreso puede, así como ratificar o designar al defensor del pueblo, también lo puede remover. Y la remoción no está tasada. No es una remoción reglada, tiene que ponerse ante una situación ambigua, genérica, respecto de la cual debe encontrar contenidos que sean afines a los valores constitucionales y desarrollar una racionalidad para poder tomar la decisión de si se remueve o no se remueve. Y lo mismo va a ocurrir con tantos otros casos en los que el Congreso es un agente de la ética pública en su labor de direccionamiento, de conducción del país. Es el caso de la designación y de la remoción del Contralor General de la República. El Congreso también tiene que hacer una evaluación respecto a valores que sean afines a la persona que debe ocupar un puesto como Contralor y por lo tanto de revisor del uso de los caudales y de los recursos financieros presupuestarios del Estado. De la misma manera, el Congreso también es un agente de direccionamiento político cuando debe ratificar al presidente del Banco Central de Reserva, designar a 3 de los miembros del directorio, cuando debe designar o ratificar la presencia del superintendente de banca y seguro y de asociaciones de fondos privados, y a la vez cuando remueve a cualquiera de los miembros del directorio del BCR o al superintendente de banca y seguros. El Congreso puede utilizar esa facultad para prescindir, para licenciar, para remover a cualquiera de estos funcionarios. Y lo mismo ocurre con la posibilidad que tiene el Congreso de remover, no de designar, sino de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es uno de los órganos probablemente más críticos que tiene el país en materia de ocupación de cargos en la Fiscalía y en la Judicatura. Si el Congreso puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, fíjense la capacidad que tiene el Congreso de direccionar sus poderes, sus atribuciones y sus facultades para remover a quienes deben designar o destituir a jueces o a fiscales en todas las instancias. Esa es la capacidad que tiene el Congreso. De igual manera que, como está ahora en proceso en el Congreso también es quien
nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional y si bien no los puede remover como puede remover a todos los otros funcionarios, el Congreso, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países occidentales, en Europa continental, por ejemplo, eso es inconcebible, que el Parlamento pueda realizar un antejuicio político, un impeachment contra los miembros del Tribunal Constitucional. En el Congreso peruano sí se puede, porque es una atribución que prevé la Constitución y que justamente es la que de alguna manera niega la tesis de que el Tribunal Constitucional peruano es el máximo o supremo intérprete de la Constitución. Se ha copiado un contexto, se ha copiado una atribución que es propia de los países de Europa continental, e incluso ahora de Inglaterra recientemente. Pero en realidad en el Perú, dado que el Congreso peruano puede iniciar un proceso de antejuicio por la comisión de delitos en el ejercicio de la función, por ejemplo, prevaricato, o puede iniciar un proceso de juicio político por infracción de la Constitución contra los magistrados del Tribunal Constitucional, cabe que el Congreso destituya, suspenda o inhabilite a los magistrados del Tribunal Constitucional, más allá de que obviamente los miembros del Tribunal Constitucional mancos no son y recurren a instancias supranacionales, como ya lo han hecho recientemente, para evitar que el Congreso concluya con procesos que se les inicia a los magistrados del Tribunal Constitucional. Vemos entonces que el Parlamento dirige la ética pública a través de este tipo de actos y de procesos. Cuando el Congreso se da cuenta de la capacidad que tiene en su rol como director de la ética pública, a través de la función de indirizzo político, estamos ante un dragón dormido. Estamos ante un dragón dormido, un dragón que se acobarda, que tiene miedo y que resulta en muchos casos arrinconado porque le dicen: ¿cómo es posible que utilices tu subjetividad para poder calificar la moralidad? Lamentablemente, esos son los riesgos que tiene el derecho. El derecho supone una interconexión, no en todos los campos, pero en algunos de ellos en especial, entre la ley y la ética o la moral. Entonces, esa es una atribución que tiene el Congreso de la República y debe confiar que el uso que haga de esa atribución sea un uso correcto si se vale de parámetros que son los parámetros que la propia Constitución señala para licenciar, para cesar, para remover o para vacar al presidente de la República en su puesto de incapacidad moral permanente. El presidente de la República puede cesar como consecuencia de una incapacidad moral declarada por el Congreso, pero ese cese, esa remoción está vinculada con la racionalidad que utilice el Congreso respecto de tanto la dimensión fáctica como la dimensión propiamente constitucional o normativa para argumentar por qué es que es más conveniente al país licenciar, remover, cesar o vacar al presidente de la República que mantenerlo y por lo tanto afectar la estabilidad, la gobernabilidad o la seguridad en materia de el rumbo que toma el país en sus actividades regulares. Entonces, cuando nos encontramos ante el proceso de vacancia, nos encontramos ante una alternativa y una potestad que tiene el Congreso para preservar valores sustantivos en el uso del poder presidencial. El presidente de la República goza de un estatus especial que no lo tiene ningún otro funcionario en el Estado peruano. Esa potestad es la indemnidad. El presidente de la República no puede ser acusado sino específicamente por los supuestos que prevé el artículo 117 de la Constitución. Esa indemnidad permite que el Congreso solamente pueda acusar
al presidente de la República por traición a la patria, por disolver inconstitucionalmente el Congreso, por impedir su funcionamiento, el del Jurado Nacional de Elecciones, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos del sistema electoral. Entonces, esa potestad del Congreso queda en suspenso durante el periodo del mandato presidencial. No se lo puede acusar. Como no lo puede hacer el Congreso, tampoco lo puede hacer la Fiscalía. De ahí que la Fiscalía solamente pueda avanzar hasta el estadio de la investigación preliminar. La Fiscalía no puede realizar la investigación preparatoria porque eso ya es el inicio de un proceso acusatorio, y el proceso acusatorio está proscrito contra el presidente de la República durante el periodo de su mandato. La investigación preliminar sí se puede realizar, de la misma manera que se podía realizar la investigación preliminar cuando existía la inmunidad de proceso y de arresto contra los congresistas. Nada impedía que la Fiscalía pudiera iniciar una investigación preliminar contra cualquier congresista, pero no podía iniciar una investigación preparatoria, porque eso ya suponía el inicio del proceso acusatorio, que solamente cabía iniciarlo si es que se levantaba la inmunidad de proceso o de arresto, según el caso. Entonces, nos encontramos ante un supuesto en el que efectivamente la indemnidad impediría que la Fiscalía de la Nación iniciara un proceso acusatorio contra el presidente de la República, de la misma forma que impide que el Congreso acuse al presidente de la República por un antejuicio o un juicio político, y por la misma razón tampoco cabría que se lo suspendiera, ni que se le inicie un proceso acusatorio, ni que se lo suspenda utilizando como pretexto un juicio o un antejuicio político, conforme lo ha de alguna manera anunciado o mencionado la señora presidenta del Tribunal Constitucional recientemente. Los valores que debe preservar el Congreso, entonces, en primer lugar, son la ética constitucional, la verdad y transparencia en el ejercicio de la función, y la interdicción de la arbitrariedad y el conflicto de intereses del presidente de la República a través de un proceso que no está previsto como parte de la indemnidad. Por eso, la indemnidad presidencial no es una indemnidad absoluta, es una indemnidad relativa, y quien debe revisar la indemnidad del presidente de la República durante su periodo es el Congreso, a partir de un proceso parlamentario específico que es el proceso de vacancia, el cual puede producirse por razones objetivas, como ocurre en el caso de la muerte, o como ocurre con el caso de la renuncia, o también por razones más subjetivas, como podría ser el caso de la calificación de los supuestos de traición a la patria, de disolución inconstitucional del Congreso, es decir, los supuestos del artículo 117 de la Constitución. La indemnidad presidencial, entonces, tiene límites, y son los límites que debe asegurarse que se respetan por el Congreso de la República, y el Congreso tiene la potestad, por lo mismo de que se trata del agente o de la instancia a cargo de la responsabilidad de vigilar la ética pública del presidente de la República, el Congreso tiene la potestad de iniciar estos procesos. El presidente de la República, el Congreso tiene la potestad de iniciar estos procesos que no son objetivos, porque no se trata de muerte ni se trata de renuncia, sino que puede ser materia de una revisión. Por ejemplo, si el presidente de la República sale fuera del territorio nacional sin permiso del Congreso, si el presidente de la República no retorna al Congreso, no retorna al territorio nacional, una vez vencido el plazo que le concede el Congreso le puede iniciar un proceso de vacancia al presidente de la República. De la misma forma que cabe que el Congreso pueda destituirlo en el juicio político con el uso del artículo 117 de la Constitución.
El cese temporal del presidente de la República también está previsto como una limitación a su indemnidad. Es decir, el presidente de la República puede ser suspendido en el ejercicio de sus atribuciones presidenciales cuando se pone un supuesto de incapacidad. La incapacidad también, aunque no lo menciona de manera explícita el artículo 114 de la Constitución, la incapacidad también puede ser física o moral. Frente a esta situación, nos encontramos con un supuesto en el que hay un análisis del espacio, de las condiciones sustantivas en el ejercicio de la función. Hay un espacio en el que el Congreso debe definir una calificación moral o ética de la conducta, del comportamiento, de los actos del presidente de la República. Pero también hay una dimensión que no es propiamente sustantiva, sino procesal. La parte procesal es la que tiene que ver fundamentalmente con los votos. Y ese proceso es el que prevé el artículo 89A del reglamento del Congreso, mediante el cual se señala cuáles son los requisitos para presentar una propuesta, cuáles son los requisitos para admitirla, cuáles son los requisitos para que se realice la audiencia, cuáles son los requisitos para que se suspendan los plazos específicos de citación y de conocimiento de la causa. Con 104 votos se puede tomar la decisión de que, sin perjuicio de la presencia del presidente de la República, el Congreso tome una decisión de inmediato, debido a la flagrancia de la inconducta o la indignidad que pueda reprochársele al presidente de la República. Entonces, la dimensión procesal se agota en la dimensión exclusivamente decisionista. El Congreso es quien puede tomar la decisión de vacar o de no vacar. Pero la dimensión sustantiva es en la que el Congreso debe actuar desde el punto de vista argumentativo, discursivo, sustentando la racionalidad de su decisión a partir de los valores constitucionales que han sido infringidos, que han sido lesionados, que han sido vulnerados por el presidente de la República. Entre las propuestas que se han presentado, se señala que como este criterio de moralidad es tan vago, tan intangible, tan difícil de precisar, entonces prescindamos del concepto de incapacidad moral porque nos aleja de la objetividad. Así como se duda sobre la capacidad argumentativa del Congreso, de la capacidad del Congreso para justificar, para fundamentar en valores constitucionales el reproche, la indignidad que se le hace al presidente de la República. De la misma manera, hay quienes sostienen que para evitar ese riesgo que pudiera representar en la arbitrariedad con que pueda operar el Congreso, entonces hay que eliminar ese concepto de incapacidad moral y reemplazarlo por el concepto de incapacidad mental, que se arguye, se sostiene, se opina que es un concepto que tenía otro contenido el siglo XIX y que en el siglo XIX, cuando se hablaba de la incapacidad moral, se estaba hablando de la incapacidad mental. Efectivamente hay casos en los que se utiliza el concepto de moralidad con una connotación o con un contenido distinto al que utilizamos durante el siglo XX y durante el siglo XXI. Por ejemplo, en Francia se sigue utilizando el concepto de persona moral. La persona moral es la persona jurídica. Es un distinto concepto que el que manejamos hoy día. Nosotros en el Perú no utilizamos persona moral para referirnos a una empresa o a una sociedad anónima o a una sociedad en comandita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el siglo XIX también existía un concepto de incapacidad moral que no se reducía al concepto de incapacidad mental. Entonces, el pretender ese originalismo que consistiría en eliminar del concepto de incapacidad moral la dimensión moral para reducirnos al de incapacidad mental es una pretensión sin suficiente justificación en la historia, conforme lo señalan quienes pretenden que el juicio del Congreso sobre la vacancia del presidente de la República se base en el diagnóstico de una junta médica imparcial que
tenga la capacidad de señalar a través de sus evaluaciones que la incapacidad que adolece el presidente de la República es una incapacidad mental y por lo tanto, como se trata de una incapacidad mental, no puede permanecer en el cargo. Entre los casos en los que cabría aludir a una incapacidad mental en el ejercicio de la función del presidente de la República como inhabilitante de su permanencia en el cargo, podemos distinguir dos distintos tipos de incapacidad mental. Esas incapacidades mentales que prima facie, es decir, de manera genérica, podría decirse que tienen una etiología química, genética, fisiológica o neurológica, y algunos otros casos en los que esa incapacidad mental tuviera un origen más bien psíquico, donde no se puede encontrar con claridad una etiología química, genética, neurológica, orgánica o fisiológica. Por ejemplo, de acuerdo a lo que se conoce en el mundo de las disciplinas de la conducta, tanto la psiquiatría, la psicología, la psicoterapia, el psicoanálisis, el famoso elenco del DSM ahora está en el DSM-5, se parece que en el año 2022, este año, recién va a salir la 6ª versión del DSM, que es una herramienta con la cual se mide y se diagnostica estadísticamente los casos de desórdenes mentales. De acuerdo al DSM-5, podríamos hablar de algunas enfermedades o desórdenes mentales que tienen una base orgánica, como podría ser, por ejemplo, el autismo, la psicosis, el síndrome de Tourette, los desórdenes de desarrollo intelectual, las distimias, la hiperactividad y el déficit de atención, el mutismo ansioso, los desórdenes de identidad disociativa. Esos son algunos de los casos en los que cabe entender que los desórdenes o incapacidades mentales tienen definitivamente un origen químico, un origen genético, un origen fisiológico o un origen orgánico o neurológico. Pero hay otros casos de desórdenes mentales que no tienen con claridad la misma etiología, como podrían ser los casos de parafilias, la bulimia, la anorexia, las patologías narcisistas. Estas experiencias nosotros las hemos conocido en nuestra experiencia histórica no muy lejana. La disforia de género y de identidad de género también están incluidas en el DSM-5. Los desórdenes adictivos, los trastornos obsesivo-compulsivos, TOC, así como las psicopatías o las sociopatías. Algunas de estas enfermedades o desórdenes mentales pueden observarse en el terreno de la moralidad, pero hay algunas que no son observables. Por ejemplo, sería fácil observar a un presidente que padeciera de una psicosis alucinatoria o delirante, a un presidente que padeciera de bipolaridad, así como también sería posible advertir comportamientos impropios del presidente de la República si nos encontramos con un presidente que padeciera el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette consiste en que la persona tiene tics mecánicos que no puede controlar. Entre esos tics, algunos pueden ser, por ejemplo, la coprolalia. Todos sabemos de Martín Adán, por ejemplo, que era coprolálico y también era dipsómano. Pero más allá de la dipsomanía o de la coprolalia de Martín Adán, es uno de los poetas más cultos que ha tenido el Perú, por lo menos durante el siglo XX. Más allá de su coprolalia, sin que él fuera una persona a la que se la hubiera diagnosticado con el síndrome de Tourette. Pero más allá de estos tics como la coprolalia consistiría en que de repente estoy hablando y suelto lisuras
a diestra y siniestra, y el auditorio ante el cual yo me encuentro se da con que el presidente de la República comienza a mentarle la madre al primero que tiene a su costado, y eso no lo puede controlar. Ese es el desorden mental. El desorden consiste en el tic, que consiste en decirle lisuras a quien se le ocurre, porque le sobreviene ese mecanismo, esa deficiencia de carácter químico, genético, neurológico o etcétera. Pero así como podemos tener como síndrome de Tourette la coprolalia, también podemos tener la copropraxia. La copropraxia es un paso más delicado porque nos encontramos ante una situación en la que el presidente de la República, por ejemplo, de repente comienza a hacer gestos obscenos. ¿Se imaginan ustedes el presidente de la República en Colombia, en Nueva York, en Viena, donde sea, y de repente, debido a su síndrome de Tourette, comienza a hacerle así a la gente, o si no, le hace así a la gente? Obviamente nos encontramos ante un caso en el que el presidente de la República padece de una incapacidad mental, de un desorden mental que tiene consecuencias en la dimensión práctica. No podemos tener a un presidente con un síndrome de Tourette que puede poner en peligro las relaciones internacionales o incluso las relaciones que tenga el presidente de la República con, por ejemplo, jefes de partidos políticos opuestos al suyo. Si comienza con ese tipo de gestos obscenos frente a un rival político, puede generar tremendos problemas. Entonces, esas son manifestaciones típicas en las que, para que se advierta qué es lo que está ocurriendo con la conducta, el comportamiento o los actos del presidente de la República, se requeriría un diagnóstico. Eso sí se podría conseguir. Sin embargo, para que haya un diagnóstico, se requiere la voluntad de la persona a la que se va a evaluar. Y si el presidente no quiere ser evaluado, nos quedamos sin diagnóstico. Sin el diagnóstico, tampoco se podría iniciar el proceso de vacancia, porque yo no puedo simplemente imputarle al presidente la incapacidad llamada síndrome de Tourette, porque se me ocurre que puede tenerlo. Necesito que exista una base, que sería el diagnóstico de la Junta Médica imparcial y sin conflicto de intereses. Pero hay otro problema con la reducción del concepto de incapacidad moral al de incapacidad mental, que consiste en asumir, en suponer que los médicos no tienen subjetividad, que los psiquiatras se ponen todos de acuerdo y que todos unánimemente piensan lo mismo. Cabe que haya psiquiatras que no concurran en un diagnóstico, que difieran en el diagnóstico, en la gravedad, en la intensidad, en la magnitud, en la imposibilidad de manejarlo o de tratarlo. Entonces, no podemos utilizar el criterio de del mejor saber de la psiquiatría para solo con ese supuesto mejor saber descalificar al presidente de la República. Estamos asumiendo que los médicos, que los psiquiatras, todos van a estar de acuerdo sobre un diagnóstico. Y si les exigimos a ellos que emitan un diagnóstico, obviamente necesitamos tener la certeza y la seguridad de que ese diagnóstico es un diagnóstico definitivo, no es un diagnóstico al acaso, improvisado. Por lo tanto, les pediremos pues a la Junta Médica que haya un dictamen unánime, no que sean, digamos que 3 de 5, porque en ese caso quedaría la duda de si de repente hay algún tipo de sesgo que no ha sido suficientemente aludido. Lo mismo que hay diferentes médicos que pueden no tener la misma preparación o calificaciones, ni que estén todos enterados de los últimos descubrimientos en materia psiquiátrica, neurológica, fisiológica, química o genética. Esas diferencias ponen a la medicina en un plano no igual, pero parecido al que tienen los congresistas. Los congresistas también tienen que hacer una evaluación de la moralidad. No nos podemos correr respecto de la calificación de valores constitucionales. Entonces, nuevamente, si nos redujéramos al concepto de incapacidad mental, ¿cuál sería la consecuencia respecto de modos en los que el presidente de la República, a través de sus actos, de su conducta, de su comportamiento, pudiera permanecer en el cargo debido a que no se puede diagnosticar porque tiene un síndrome de Tourette, o que no padece de psicosis, o que no padece de una parafilia? Imaginen, por ejemplo, ahora que se habla
del abuso de la capacidad de designación de los funcionarios en puestos públicos, ¿qué pasaría si el presidente de la República designa al jefe del Instituto Forense, de Medicina Forense, a un amigo suyo, con el objeto de cubrir su parafilia? Y su parafilia puede ser la necrofilia, es decir, la persona que fornica con los cadáveres. Si el jefe del Instituto de Medicina Forense autoriza al presidente de la República para que vaya todas las noches o de repente una vez a la semana por las noches para fornicar con los cadáveres, ¿estaríamos con una persona sana? Bueno, esa justamente, ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si? Pero ya no se estaría sancionando al presidente de la República por su necrofilia o por su zoofilia. Mucho más grave sería obviamente el caso de una pedofilia, porque eso sería escandaloso. No es muchísimo menos escandaloso con un caso de zoofilia. Recuerden ustedes la película Black Mirror, en la que al presidente del Consejo de Ministros, al premier, se lo obliga a fornicar con un cerdo. Eso es una película que cualquiera lo puede ver. Black Mirror, el primer capítulo de la serie Black Mirror. El presidente de la República termina siendo televisado fornicando con un cerdo. Esa sería una zoofilia si es que lo hiciera con gusto y no obligado. Pero cabría que alguien pretenda fornicar con un cerdo, con una vaca o con cualquier otro tipo de animal que estuviera indefenso frente al ser humano. Entonces, como digo, podemos utilizar el criterio de la incapacidad mental, pero ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que no llega a contemplarse? Lo que no llega a contemplarse es obvio. Por ejemplo, son los delitos comunes. ¿Qué pasaría si estamos ante un presidente de la República que ha cometido el delito de uxoricidio, el parricidio, filicidio, trata de personas, contrabando? Todos esos tipos de casos no tendrían previsión en el concepto de incapacidad mental, porque se trata de la comisión de delitos comunes que no necesariamente están asociados a un desorden mental. Eso es lo que pierde el Congreso, si es que reducimos el concepto de incapacidad moral al concepto de incapacidad mental. Y así, como en el caso de los delitos comunes, por supuesto que habrán también otros casos que tendrán que ver con supuestos que se vienen ventilando en la opinión pública, como los que motivaron la vacancia del señor Vizcarra, como obstrucción a la justicia, como falta de transparencia. La transparencia es un valor constitucional, entonces faltar a la verdad, ese tipo de criterios, obviamente ahí no hay delito común, pero hay un espacio dentro del cual no podemos permitir que un presidente de la República que personifica a la nación, que es jefe de Estado, que es jefe de gobierno, se comporte de un modo que riñe con valores constitucionales y políticos elementales que le correspondería al Congreso calificar. Entonces, en síntesis, ya para terminar, de lo que se trata es de reconocer el rol que tiene el Congreso como agente de control y de direccionamiento de la ética pública. Ese valor sustantivo, ese rol sustantivo del Congreso se acompaña con la dimensión procesal. Existe un proceso a partir del cual se conoce cómo se tramitan las pretensiones de incapacitación del presidente de la República. La decisión del Congreso, sin embargo, no puede ser una decisión arbitraria, debe ser una argumentación fundamentada y justificada a partir de la ponderación con la que utilice razonablemente esta potestad. Para vacar al presidente de la República tiene que contemplarse el impacto que tendrá la colisión o la tensión entre dos principios centrales. Por un lado, la estabilidad, la seguridad y la gobernabilidad del país. El país necesita tener a un presidente de la República que se encargue de la conducción de todos los asuntos del Estado y del gobierno. Eso lo necesitamos, no podemos prescindir, y tiene un costo prescindir. De otro lado, el otro principio es que no podemos mantener a un presidente de la República cuya conducta es reprobable, reprochable, indigna, ímproba, que
que riñe con el decoro, que riñe con la honorabilidad, que riñe con la honradez. Ese es el tipo de ponderación que tiene que hacerse en la argumentación a partir de la cual se propone y se toma la decisión de vacar al presidente de la República. Probablemente no se llegue a un acuerdo unánime, pero de lo que se trata es de procurar llevar la racionalidad constitucional al seno de la representación nacional. La representación nacional también es una representación que se legitima cuando argumenta la constitucionalidad a partir de actos reprobables del presidente de la República. Con eso doy por concluida mi presentación, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delgado Guembes. Ha sido clarísima, como siempre, y muy ilustrativa su exposición. Y además nos ha usted alcanzado un video, le hemos alcanzado a todos los congresistas de la Comisión de Constitución el link de un video explicativo sobre el tema de materia de la exposición. Le agradecemos muchísimo y vamos a darle la oportunidad a dos congresistas para las preguntas que quisieran formular, porque tenemos ya en la plataforma al siguiente expositor y además entiendo que el doctor Delgado Guembes tiene algunas actividades programadas. Congresista Cabero tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy breve, muy ilustrativa y muy precisa la exposición de Delgado Guembes. Tengo dos preguntas, doctor. La palabra. Bajo la lógica de su argumentación, digamos, el artículo 96 los funcionarios sujetos a juicio político, se podría concluir que el artículo 113 es una forma, digamos, inciso 1, es una forma específica de juicio político para el presidente de la República que no está contemplada en el artículo 99. Eso que quisiera preguntarle como primera pregunta. Y como segunda pregunta, cuando se habla de los parámetros de constitucionalidad de este, digamos, juicio político, que sería el artículo 113, esos parámetros, muchos de ellos no están regulados a nivel constitucional, sino están regulados a nivel reglamentario, a nivel legal, ¿no? En el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Bajo esa lógica, quisiera preguntarle su opinión sobre... la chica Pacheco que viene. Como era antes, el número de votos requeridos para poder vacar a un presidente de la República. ¿Por qué la razonabilidad o la racionalidad de los 2/3 y no, por ejemplo, no sé, de los 4/5 o de la mitad más 1, que se podría modificar vía reglamento, ¿no? Quisiera preguntarle esas dos cosas. Muchas gracias. La palabra, presidenta. A ver, vamos a darle el uso de la palabra al congresista Balcázar, pidiéndole, por supuesto, la brevedad del caso porque tenemos ya otro invitado esperando. Bueno, en vista que es la brevedad lo que impera, no obstante que el tema es de suma importancia y le hemos escuchado al ponente con mucho conocimiento del tema parlamentario, nos ha hablado de principios, nos ha hablado de valores, nos ha hablado de optimización versus principios, de subsunción, y lo que queda preguntarle es al ponente, ¿por qué tendríamos que modificar la Constitución, el artículo 103 en su conjunto y no solamente el precepto del asunto de la incapacidad física o mental? Y ya se ha escudriñado en varios temas, porque de todo lo escuchado y dicho, lo que yo quedo con la sensación de que se trata de una referencia académica gramatical, pero no contextual. Lo que se necesita acá es lo contextual, lo argumentativo. Y se supone que el Parlamento, para tener esas facultades de poder
pretender modificar la Constitución tan ampliamente. Se supone que el Congreso es una institución democrática en el Perú que supera a un Congreso alemán o un Congreso norteamericano. Estamos viendo que las últimas acontecimientos que hemos tenido en el Perú de parte del Congreso han sido 2 actuaciones contra la Presidencia de la República altamente cuestionables. Entonces yo creo que este asunto de la reforma, lo único que podría justificarse tal vez es la modificación de este inciso para precisarlo. Habida cuenta que la moral es un concepto sumamente subjetivo y donde no vamos a poder poner de acuerdo. El doctor no me podrá dejar de mentir de que tanto los presocráticos como Platón en su Ética habían discutido ya este tema de la moral y decían que era sumamente relativo y que solamente con un concepto intelectivo podría generar una diferencia con la ética. Más allá de esa connotación, yo entiendo de que el discurso del profesor tendremos que tomarlo en sus justos términos, porque efectivamente se requiere aquí una concepción de alta calidad académica y constitucional que permita dar un ejemplo a los peruanos a través del Congreso de que no podemos estar llegando a una suerte de modificación de la Constitución simplemente para vacar al presidente de la República. Yo creo que el contrapeso también no se ha dicho nada. Yo creo que acá habría que escuchar de repente a los otros ponentes. Yo no entiendo todavía cómo es que esta argumentación constitucional esté alejado de lo que el profesor había dicho, los principios, valores, etcétera, la subsunción que ya no se usa, ver qué es lo que está pasando con la argumentación jurídica, qué es lo que está pasando con la razón práctica que tanto en los años 50 y 60 aquietó tremendamente a Robert Alexis cuando se inspiró en Habermas. Yo creo que esta circunstancia que nos permite a nosotros ahora tener un conocimiento pleno de que la constitucional en el Perú está para diseñarlo. No es un asunto acabado, es un país sumamente dividido. Tenemos un mapa distinto, no estamos con países en Alemania. A mí me parece entonces, yo lo que quisiera es de que, ¿por qué no nos circunscribimos solamente al concepto tenemos de la incapacidad del presidente física por una junta de médicos que podría darle un contenido y una finalidad más práctica? Aquí me quedo, por favor, señor presidente, no puedo continuar dado el término que se me ha fijado, pero sí le invocaría al profesor, ¿por qué tendríamos que llegar a tan amplia capacidad de poder modificar con un parlamento que todavía no nos hemos legitimado? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Balcázar. La palabra, señora presidenta. Congresista Cutipa. Cerrón. Congresista Cerrón, le doy la palabra para, digamos que sea la última intervención. Les pido por favor a los señores congresistas comprensión porque estamos con el tiempo. Estamos iniciando debates de los temas de reforma política. Hoy día no se va a tomar ninguna decisión, simplemente estamos invitando hemos invitado el día de hoy a los constitucionalistas reconocidos para que nos vayan ilustrando sobre estos temas, sobre estos proyectos de ley diversos que ha planteado desde el Ejecutivo a varios congresistas. Entonces, este es el inicio de este debate que creo que va a ser amplio y enriquecedor si contamos con personas tan ilustradas como el doctor Delgado Guembes. Voy a dar el uso de la palabra al congresista Cerrón. Cerramos con él la lista de congresistas que pueden intervenir y luego le daré el uso de la palabra al doctor Delgado Guembes para que pueda culminar. Presidenta. Congresista Cerrón, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta, y felicitando también al expositor por la forma didáctica en que ha explicado estos temas importantes, ¿no? Es el doctor César Delgado. Sin embargo, yo quería de repente precisar sobre qué se entiende por incapacidad permanente incapacidad moral. Eso quiere decir que no solamente va a ser una vez, sino es permanente. Entonces, ¿a qué llamamos esa permanencia? Ahora, cuando decimos incapacidad moral,
La moral, como lo explicó muy bien el doctor, es un tema histórico, es un tema económico y es un tema de contexto. Entonces, cuando se pretende aquí, a través de un reglamento, modificar la Constitución, quiere decir que el reglamento va a estar por encima de la Constitución con un afán de querer vacar al presidente que trasluce una intención golpista. Yo quisiera más bien ver este tema de la moral, cómo se entiende desde esa vertiente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Cerrón. Vamos a dar la palabra al congresista, al doctor César Delgado Guembes. Muchas gracias, señora presidenta. Me permitiría previamente hacer mención al video que he tratado de hacerles alcanzar. Lo he preparado y lo he colgado en mi canal en YouTube con el propósito precisamente de aclarar la dimensión de los parámetros que en realidad no tienen ningún tipo de regulación en el reglamento del Congreso. Esos parámetros son consecuencia del desarrollo que se realiza en materia de los estudios de argumentación jurídica, entre otros, por ejemplo, Robert Alexi, que es uno de los que más ha desarrollado el test de proporcionalidad y de ponderación. Creo que la lectura de los textos sobre argumentación jurídica, Perelman, Alexi, Moreso, etcétera, permitiría encontrar una mejor definición de cuáles son los parámetros que ayudarían a que el Congreso tome una decisión razonada de la decisión mediante la cual decide vacar al presidente de la República. Precisamente lo que señalaba el señor Balcázar es lo que más llama la atención, que hasta probablemente la primera mitad del siglo XIX, el único concepto que se manejaba era que las esferas del derecho y de la moral eran incompatibles, no debería mezclarse una cosa con la otra. Ese concepto primitivo de la relación entre derecho y moral ha cambiado sustancialmente, en particular a partir del concepto del Estado constitucional de derecho, mediante el cual de lo que se trata es de que todas las distintas ramas del derecho traten de alcanzar su sustento en principios constitucionales, principios y valores constitucionales. Entonces, es la constitucionalización del derecho la que permite que nos encontremos en una distinta dimensión, que es la dimensión deliberativa, la dimensión discursiva, la dimensión argumentativa. Es porque el derecho se basa en la argumentación que se cree que se puede procurar la integración entre la moral y el derecho. Una moral que tiene un sustento fundamentalmente constitucional. Entonces, eso es en principio en cuanto a lo que se ha mencionado de los parámetros. El congresista Cabero preguntaba de manera específica si se puede entender que el concepto que maneja la Constitución en el artículo 113, inciso 1, es un tipo de juicio político distinto al juicio político que se refiere en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Un artículo que publicó la Universidad Católica, me parece que hace ya unos 3 o 4 años, precisamente sostenía que desde una perspectiva amplia cabría calificar el proceso de vacancia como un tipo de juicio político, desde una perspectiva amplia, pero desde una perspectiva estricta, rigurosa, no. ¿Por qué? Porque el juicio político, de acuerdo a la doctrina legal que manejamos en el Perú, el juicio político se refiere única y exclusivamente a ese proceso de acusación constitucional que se basa en la infracción constitucional que se le imputa a uno de los altos funcionarios, uno de los cuales podría ser el presidente de la República una vez que haya concluido su mandato, antes únicamente por los supuestos previstos en el artículo 117. Entonces, desde una perspectiva amplia, digamos que coloquial, efectivamente podemos decir que el proceso de vacancia por incapacidad moral permanente es un proceso basado en criterios políticos y por lo tanto es un juicio político.
pero entendiendo por político un concepto que no es ajeno a la moralidad en primer lugar y por lo tanto tampoco es ajeno a esa axiología constitucional. Los juicios políticos por vacancia del presidente de la República son juicios basados en un criterio de moralidad pública a partir del rol que tiene el Congreso como agente de direccionamiento y de conducción de las políticas públicas en el Perú. Por otro lado, el señor Balcázar también mencionaba, según lo que yo he creído entender, que no era necesaria la modificación del artículo 113. Si es eso lo que mencionó el señor Balcázar, yo concurro plenamente. Yo no creo que sea necesario modificar el artículo 113. Sin embargo, sabemos que hay varios proyectos de ley en los que se ha propuesto la modificación del artículo 113, como por ejemplo el proyecto, el 95 presentado por los congresistas Málaga, el 421 por el congresista Raimundo, 428, el del Poder Ejecutivo, que es el 474, donde pretende modificar tanto el inciso 2 del inciso 13 del artículo 113 como el inciso 1 del artículo 114, y por último el del congresista Málaga en relación con el artículo 117, incluyendo causales adicionales en razón de las cuales cabría iniciarle la acusación constitucional al presidente de la República, y no solamente por las causales actualmente referidas en ese artículo. Yo estoy de acuerdo, no creo que sea necesaria la modificación del inciso 2 del artículo 113. Lo que hay que hacer es simplemente tomar decisiones racional y constitucionalmente fundamentadas. De que no va a haber acuerdo, miren, no va a haber acuerdo ni siquiera así se trate de reglas. El Congreso es la instancia por excelencia de la pluralidad, de la diferencia, de la diversidad, de la heterogeneidad. No hay que correrle a la diversidad o a la pluralidad. Es imposible que todos se pongan de acuerdo. En una casa no se ponen de acuerdo marido y mujer, y menos si tienen que involucrar a los hijos. Entonces no se puede esperar que en el punto por excelencia de la pluralidad exista unanimidad. No se puede esperar unanimidad. Lo que hay que esperar es una adecuada fundamentación en valores constitucionales a partir de los cuales haya seriedad en la argumentación racional de la decisión que tome el Congreso. La dimensión procedimental, la dimensión procesal exige un determinado número de votos, pero la dimensión sustantiva exige la racionalidad de las decisiones. El congresista Cabero también mencionaba sobre la posibilidad o la conveniencia de reducir el número de votos necesarios para decidir la vacancia. El problema que enfrentó el Congreso el año 2003, cuando se añadió el artículo 89A en el reglamento del Congreso, fue que eso no resultó propiamente de una iniciativa parlamentaria, sino que resultó de la sentencia del Tribunal Constitucional, me parece que es la sentencia 6 del año 2003, en el proceso que se sustentó en la necesidad de entender que las acusaciones constitucionales debían seguir las mismas mayorías que se observaban para el levantamiento del fuero parlamentario. El Tribunal Constitucional se pronunció adicionalmente sobre un término que nadie le había pedido que se pronunciara, y ese término era el proceso de vacancia de la presidencia de la República. En esa sentencia fue que el Tribunal Constitucional señaló que el número de votos necesario para la vacancia debía ser de 2/3, y el Congreso se allanó a esa sentencia y la integró dentro del reglamento del Congreso. Entonces, una modificación del artículo 89A del reglamento del Congreso supondría también una toma de posición respecto de una sentencia del Tribunal Constitucional que, si bien no tiene carácter propiamente vinculante para el Congreso, porque se trató de una recomendación, de todas maneras nos pone ante una situación que hay que contemplar respecto de la propuesta que se inicie. Por el contrario, sabemos que en el conato de sentencia sobre la cuestión competencial iniciada por el señor Vizcarra
sobre su propia vacancia. No se llegó a una sentencia, pero en los votos singulares que elaboraron tanto la señora Marianela Ledesma como el señor Eloy Espinosa Saldaña, ellos hablan de la necesidad más bien de elevar el número de votos a 104, que son 4/5 partes del número legal de congresistas. Entonces hay diversidad de tendencias. Será cuestión de que se razone, que se fundamente, que se explique por qué es mejor la mayoría absoluta respecto de la mayoría de 2/3 y la mejor también que la mayoría de 4/5. O sea, es cuestión de qué fundamentos se encuentran para que la decisión sea más razonable. Por último, el señor Cerrón ha hecho una mención también a el matiz que de permanencia tiene el artículo 113, inciso 2 de la Constitución. La Constitución habla de permanente incapacidad moral. La permanencia no se refiere a esa permanencia a la que hace mención el Código Penal cuando habla de la habitualidad, o cuando habla de la repetición, o cuando habla de la reiterancia de actos delictivos, una conducta delictiva continua. La permanencia también puede constituir un solo acto flagrante, porque a partir de, por ejemplo, yo no necesito, además no podría hacerlo, yo no necesito matar 2 veces a mi mujer, basta con que la mate una vez. Ese es un caso de uxoricidio. Si yo tengo 4 hijos, para que se trate de permanencia, yo tendría que en el lapso de 3 años haber matado a cada uno de mis hijos para que recién entonces nos encontremos ante un supuesto de permanente incapacidad moral. No, basta un solo asesinato, tienes 2 padres, no puedes matar sino a 2 padres. El hecho del parricidio en sí mismo es lo suficientemente grave como para calificarlo como un supuesto de permanente incapacidad moral del presidente de la República. Obviamente, cuando se hace el análisis propiamente penal, tendrá que verse a qué obedeció ese acto delictivo del presidente de la República. De repente se encontraba en una situación emocionalmente muy difícil que no pudo controlar, de repente pasó por un trauma que le impidió el mejor control de sus impulsos y en un arrebato de cólera procedió a cometer un asesinato o un homicidio calificado. Esas serían las referencias que yo podría hacer, señora presidenta. Muchas gracias, doctor Delgado Guembes. Gracias por sus valiosos aportes y bueno, estamos, como vuelvo a repetir, abriendo el debate sobre estos importantes temas y seguramente en algún momento le estaremos haciendo otras consultas. Le agradecemos infinitamente. Vamos a suspender por breves minutos la sesión para poder despedirnos del doctor Delgado Guembes. Gracias.